Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de los elementos de relación entre las proposiciones. Como recordarán, en la unidad pasada vimos un tema donde hablamos de las unidades complejas o compuestas. Así que si aún no nos queda tan claro esto, pueden ir a los temas de la unidad pasada, verla y luego regresar a esto porque básicamente esto es como un tema de continuación. Incluso en la unidad pasada, si ustedes recuerdan, desarrollamos o hablamos acerca de los conectores que vamos a encontrar dentro de estas oraciones. Así que esto solo va a ser como un pequeño recordatorio, ¿verdad? O sea, recordar un poco acerca de los nexos que nosotros entendíamos o cómo comprendíamos cada uno de los elementos que forman parte de las oraciones compuestas. Si recuerdan, veíamos que las oraciones compuestas las podíamos clasificar de tres formas. Habían oraciones yuxtapuestas, que eran las que estaban separadas a través de los signos de puntuación, como la coma, el punto y coma, los dos puntos, y que estas a su vez podían tener una relación de coordinación o de subordinación. Por otro lado, veíamos también que las oraciones podíamos clasificarlas en subordinadas. Esto pasaba cuando dentro de la oración compuesta íbamos a ver que una proposición iba a tener una relación de dependencia de la otra. Y por último, clasificábamos las oraciones en oraciones coordinadas. Y esta relación es la que nosotros identificábamos cuando teníamos a dos proposiciones que podían funcionar de manera independiente como oraciones simples y que para obtener estas oraciones coordinadas íbamos a utilizar los que conocíamos o los que vimos en otros años como las conjunciones coordinantes, o sea, aquellas conjunciones que me ayudan a mí a establecer una relación de igualdad a dos elementos en una oración. Si recuerdan, en aquellos años atrás hablábamos de la conjunción y como un conector de coordinación. Porque decíamos Luis y Felipe, que Luis y Felipe, los dos son sustantivos, están al mismo nivel de categoría y nos servían de esta manera. Y justamente hablando de estos elementos, principalmente nos vamos a enfocar en las oraciones compuestas por coordinación. Para recordar o para ir entendiendo entender un poco acerca de lo que estamos diciendo, podemos iniciar, como ya vimos en la unidad pasada, que lo primero que tenemos que hacer pues, es identificar los verbos. Y tenemos la primera oración que dice, no es la primera vez que se queja de su amargo sueldo e intuyo que en poco tiempo presentará la renuncia. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el primer verbo, que sería es, lo vamos a poner en negrita, la primera vez que se queja. Queja sería nuestro segundo verbo de su sueldo e intuyo, que viene de intuir, yo intuyo, tenemos otro verbo que en poco tiempo presentará la renuncia. Si se fijan en esta oración tenemos cuatro verbos y ya vamos a ver por qué. Bueno, tenemos el primer verbo que es ese, el segundo que es queja. A estos verbos, si se fijan, está teniendo un vínculo que en este caso sería primera vez que, en este caso esta palabra que estaría funcionando como nuestro nexo, que en este caso está ahí uniendo esas dos primeras partes de esta oración compuesta. Luego tenemos otros dos verbos, el siguiente verbo que sería intuyo, y aquí tenemos una conjunción, que es la conjunción que recuérdense que la nosotros la utilizamos en sustitución de la i cuando la siguiente palabra pues inicia justamente con i para no hacer ahí pues la redundancia. En poco tiempo presentará la renuncia. Nuevamente aquí tenemos otro conector que como pueden ver en este caso pues tenemos en esta oración tenemos justamente tres conectores, ¿verdad? Tenemos que, tenemos y tenemos que. De esos tres conectores que tenemos acá, el que a nosotros nos interesa por ser oraciones coordinantes va a ser ese que tenemos en medio, que sería la E. ¿Por qué ese es el que nos importa? Nos importa porque al nosotros tener este conector, vamos a ver que esta oración es una oración compuesta coordinante, porque yo puedo separar estas dos partes de la oración y siguen teniendo sentido. Por ejemplo, esta oración que tenemos acá, la voy a copiar nuevamente para poder hacer aquí la división. Y entonces yo puedo fácilmente dividir acá
eliminar en este caso pues este nexo mayúscula acá y lo hago hacia acá, y entonces si se fijan ahí diría: no es la primera vez que se queja de su sueldo. Intuyo que en poco tiempo presentará la renuncia. Si se fijan ahí, ya tenemos dos oraciones que serían totalmente independientes y que siguen manteniendo sentido, y por lo tanto eso nos indica que son oraciones coordinantes. Dentro de las oraciones coordinantes vamos a ver que solo vamos a poder hacer tres clasificaciones. La primera de ellas son las oraciones compuestas copulativas, y en estas oraciones compuestas copulativas vamos a ver que van a ser aquellas que dan una idea de adición o de suma de los elementos que la conforman, y que vamos a tener como enlaces i, e y ni. El ni que sería el negativo, ¿verdad? Y en este caso pues tenemos la oración que dice: el espectáculo ya empezó. Primer verbo, empezó. Y el actor principal aún no ha llegado, segundo verbo, ¿sí? Vemos acá que en este caso pues el nexo que estamos utilizando sería en este caso pues la conjunción copulativa y, que es la que nos estaría indicando pues que esta oración está formada por dos proposiciones coordinantes. Y haciendo lo mismo de arriba podemos verlo, que al copiar esta oración yo puedo dividirla en dos oraciones simples, y entonces me quedaría de que el espectáculo ya empezó, el actor principal no ha llegado. Si se fijan, las dos oraciones siguen teniendo sentido y por tanto estamos en presencia de una oración coordinante, en ese caso copulativa. La siguiente clasificación que vamos a hacer va a ser de las oraciones coordinadas adversativas, que estas oraciones coordinadas adversativas van a ser las que nos van a dar la idea de una contraposición o un contraste en cuanto a los significados. O sea, cuando nosotros añadimos una información que puede ser contraria a lo que dijimos en un primer momento, y entre los entonces, estos enlaces que podemos tener en las oraciones adversativas, el pero, el más sin tilde, el sino y el sino que, nos van a ayudar a nosotros a poder identificar esta relación justamente de oposición o de contraste que se va a generar en la información que se presenta. Por ejemplo, tenemos la oración que dice: mis padres veranearon en la playa, pero nosotros decidimos quedarnos. Decidimos quedarnos, en este caso son dos verbos que tenemos acá: decidir, quedarse, y el primero que sería la acción de veranear. Entonces ahí tenemos nuestros dos verbos que nos indican que es una oración compuesta, y el adversativo que en este caso estamos utilizando sería el pero, el cual pues nos da justamente esa idea de un contraste o de una contraposición. Hacemos lo mismo que en los otros ejercicios, dividimos estas dos proposiciones en oraciones simples, y ahí podemos fácilmente demostrar que cada una de ellas pues tiene un significado por sí misma o funciona como una oración simple, y por lo tanto es una oración coordinada. La siguiente que tenemos, o la última, son las oraciones coordinadas por disyuntivas, que en estos casos estas van a dar la idea de una opción o una alternancia entre dos posibilidades que se van a estar excluyendo mutuamente. Esta es lo que nosotros utilizamos cuando damos a elegir una opción. ¿Quieres café o leche, café o té? ¿Sí? Soda o refresco. Si decimos la O, estamos dando la idea de que tenemos que elegir únicamente uno. Y eso es lo que podemos ver acá. Los enlaces que tenemos es el o, u o bien, y lo vemos en esta oración. El primer verbo que vemos es el tendremos que apurarnos, o el autobús se irá. Tenemos acá nuestros dos verbos. El nexo copulativo, que en este caso pues sería la letra O, que nos estaría sirviendo como una opción, nos estaría dando la idea de una opción. Nuevamente, copiamos esta oración, la volvemos a ver, la separamos en unidades individuales, y pues nos damos cuenta de que estas oraciones funcionan como una oración simple de manera independiente. Como vemos, las oraciones coordinadas son bastante simples de identificar siempre que seamos capaces de identificar el nexo que está sirviendo como un vínculo. Espero que la clase les haya quedado claro. Recuérdense la importancia de hacer sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión estas puedan ser resueltas. Gracias por su atención.